Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. La lectura es un placer que se disfruta en solitario, pero que alcanza su máxima dimensión cuando la compartimos con otros. Esto, con alguna que otra salvedad, casi puede constituir una verdad universal. Los clubes de lectura, los blogs literarios o las revistas especializadas no son más que la consolidación y socialización de ese disfrute. Existe también una forma clandestina de lectura social que nace de la curiosidad y del cotilleo. Porque no lo podemos negar, todos, alguna vez, muy a menudo o casi siempre en mi caso, cuando vemos a un desconocido leyendo, ya sea por la calle o comúnmente en el transporte público, forzamos la mirada para identificar qué libro estará leyendo. Y esto, como decía, lo hacemos por curiosidad y cotilleo, pero también, a veces, forzamos el cuello y la vista a un nivel anatómicamente imposible porque creemos que en ese gesto, en el gesto de identificar y conocer el título y el autor del libro, lograremos identificar y conocer al desconocido mismo. Porque uno puede, en parte, conocer prejuiciosamente a un desconocido por el libro que acarrea y lee en público. Catalogamos al libro por la portada y también al lector por el libro que porta. El adolescente leyendo fantasía épico-medieval, la señora de mediana edad con su libro de literatura romántica, la joven con un libro de Virginie Despentes, o el señor, maduro ya y con cierto olor irreconocible, me aventuro a decir que tabaco de la marca Ducados, que lee la última novela de Pérez Reverte. Nosotros, en tanto que lectores en el espacio público, también somos portadas y miembros de ese club de lectura público que conforman las calles, las cafeterías y, sobre todo, el metro. Y he de reconocer que, al menos a mí, me incomoda ser consciente de ello, ser objeto de ello. Me gusta observar qué leen los demás, pero no disfruto en manera alguna que la curiosidad ajena se inmiscuya en mis lecturas. Sé que es incongruente y ridículo, pero así me sucede. Por eso, para mí llevar conmigo a todas partes durante más de un mes un libro tan grueso, casi que diría obscenamente grueso, con una portada tan atrayente y un título en cierta medida tan conocido, no me ha acaerrado más que incomodidades, varios comentarios sobre el grosor del libro, sobre mi paciencia, o no, para leer semejante tocho, o preocupación sobre la salud de mi espalda al llevar siempre algo tan pesado a todas partes. Ni una pregunta por la trama del libro, aunque bien pensado, cuando os desvele el título de la novela pensaréis, menuda suerte la tuya. Ni por mi opinión sobre la calidad o ausencia de ella del mismo. Y mirad que pocos libros se me ocurren sobre los cuales se puede discurrir y discurrir durante tanto tiempo como este libro. Pocos libros tienen tantos vínculos con nuestra realidad presente, y pocos libros también tienen un halo y una fama de novela imposible tan acusada como el libro que hoy nos ocupa. Por lo que, desde aquí, pido a quien me esté escuchando que si me ve por la calle, en una cafetería o en el metro, portando un libro de 1400 páginas más o menos, con el nombre del autor impreso en un verde fluorescente, que fuerce el cuello y su mirada tal y como pueda o necesite para cotillear el título del libro, que al reconocer la novela se forme un prejuicio sobre el tipo de lector y persona que soy, pretencioso o simplemente un amante de la buena literatura, eso lo dejo a su elección. Pero que, por favor, le imploro, no se preocupe por mi espalda, mi salud ocular o la cantidad de páginas del libro. Y finalmente, que si realmente tiene curiosidad por saber mi opinión sobre la obra, si realmente existe alguna persona que tiene algún interés en lo que yo pueda opinar sobre un libro, que se ponga este episodio. Sed bienvenidos a Leed Malditos. Comenzamos. La
la pantalla, dos temas importantes. Gratificación instantánea. Las redes sociales fueron diseñadas para ser adictivas. Sam Parker, cofundador de Facebook, reconoció en un evento médico en Filadelfia. Dijo, creamos Facebook para generar adictos. Nos dimos cuenta que lo que más desea el ser humano, lo que más le gusta al ser humano, es sentirse querido. Sentir que alguien le dice que le gusta algo de lo que él tiene, de lo que él lleva puesto, y se creó el bottom like. Yo supongo que el tío que creó el bottom like pues tiene varias islas por el mundo y tiene varios barcos de muchos metros, porque es que modificó el cerebro del ser humano. Pero ¿qué es lo que vimos? Y es que la dopamina, que es esa hormona tan maravillosa, que es la que regula el placer, que está en la heroína, en la cocaína, en las relaciones sexuales, en la pornografía, en todo aquello que genera muchísimo placer, y es buena porque genera ese placer, mal gestionada, es la hormona de las adicciones. Y cada vez que yo recibo likes, yo tengo microchispazos de dopamina. Por lo tanto, las redes sociales y la pornografía y los videojuegos y lo de la pantalla tiene un fondo adictivo. Está todo sujeto a este mundo dopaminérgico que cada vez que lo recibo me siento bien automáticamente, pero luego tengo ese bajón propio de las drogas que necesito más. Es decir, nadie se mete en Instagram y me dice, oye, voy a meterme a ver la foto que ha subido fulanito hoy a las 5 de la tarde y ya me salgo. Es imposible. Todos nosotros lo necesitamos. El problema está que el bajón de la dopamina nos incita a comer más, nos incita a ver más pornografía, a ver más videojuegos. Y está diseñado, o sea, cada empresa tecnológica, las grandes del mundo, pagan millones a neurocientíficos para que les digan cómo pueden captar la atención del usuario el mayor tiempo posible en una pantalla. Imagina que existiera una forma de entretenimiento tan lograda, efectiva y adictiva que nosotros, todos nosotros, una masa de personas convertidas solamente en ojos que miran y dedos que deslizan, seamos incapaces de apartar nuestra atención de ella. Y no porque hayamos perdido el poder de la atención, sino todo lo contrario, porque no ha habido en la historia de la humanidad una forma de entretenimiento que sea tan demandante y a la vez inmediata y a la vez tan accesible. Nuestra capacidad de atención, que no de concentración, no se ha perdido, se ha trasladado. Imaginemos, también, que esa forma de entretenimiento tan lograda escapa del control gubernamental, lo excede y está bajo el control entero de corporaciones o entidades privadas que pueden hacer uso de ello, para bien o para mal, a su antojo. La verdad es que, ¿a quién pretendo engañar? No hace falta ponerse a imaginar demasiado. Esa forma de entretenimiento la llevamos todos y cada uno de nosotros en nuestro bolsillo, vibrando, notificando y sonando a lo largo del día, para que dejemos de hacer aquello que estuviéramos haciendo y revisar qué es aquello tan interesante que nos estamos perdiendo por no estar online. ¿Casualidades de la vida? Mientras me rondaba por la cabeza la idea de dedicar un episodio al libro que hoy nos ocupa, una tarde de aquellas en las que, como todos, pierdo más tiempo del que debería deslizando la pantalla de mi móvil, me topé con un vídeo corto de una persona muy joven que decía que era incapaz de estar en silencio en su casa, que siempre tenía una serie de fondo, estuviera haciendo lo que estuviera haciendo. Decía esa persona que incluso en la ducha aprovechaba para ver algunos episodios del capítulo de la serie que estuviera disfrutando en ese momento. Y no es que yo esté en contra totalmente del uso actual que le damos a la tecnología y al entretenimiento. Como buen admirador y lector de Umberto Eco, no me declaro ni apocalíptico ni integrado en cuanto a la evolución tecnológica. Pero nuestra incapacidad de estar en silencio o la de realizar una sola cosa a la vez es a todas luces preocupante. Pero si os digo que estos problemas sociales, psicológicos, individuales, ya hubo un escritor que los vio venir y que escribió una novela al respecto. Una novela que casualmente se publicó en 1996, el mismo año en que se lanzó a la venta el primer teléfono móvil con conexión a Internet, el Nokia 9000 Communicator. La historia siempre nos reserva guiños curiosos para quien le apetezca observarlos. Esa novela y ese primer teléfono inteligente ya contenían en sí mismos señales evidentes del peligro que se nos avecinaba. Well, particularly if you have a remote control, see, when that happens, you go to a different channel. And if you don't like that channel, you go to a different channel. And one of the reasons I can't own a TV is I've started having this thing where I become convinced there's something really good on another channel and that I'm missing it. And so instead of watching, I'm scanning anxiously back and forth for this thing that I think I want that I don't even know what it is.
And so I don't know whether German, well, this is probably not a good thing to say on television, but I don't know whether a similar thing happens in Germany, but it's very stressful now. And what it is too much good stuff combined with my sick little head that thinks there's always something a little better on the next thing. And all you have to do, you don't have to get up now to change it. That was the problem. When it became easy, you just had to move your thumb and change it. That's when we were screwed. David Foster Wallace era un adicto a las pantallas. Por suerte, él lo sabía y, sabiéndose incapaz de librarse de consumir durante horas contenido televisivo, decidió no tener televisión. Pero David Foster Wallace escribía también como un adicto. Era obsesivo, insistente y extremo. Pero para quien no lo conozca, ¿quién fue David Foster Wallace? La verdad es que fue uno de los autores más importantes de la literatura norteamericana contemporánea. Nació el 21 de febrero de 1962 en Ithaca, Nueva York, y falleció el 12 de septiembre de 2008 en Claremont, California. Es especialmente conocido por la novela que hoy nos ocupa, una obra monumental que ha sido elogiada por su complejidad y profundidad, convirtiéndose en un hito de la literatura posmoderna. El estilo de David Foster Wallace es el de una narrativa compleja e intrincada, con uso extensivo y excesivo de notas de pie, y una capacidad única para capturar la disonancia y la fragmentación de la experiencia moderna. Sus obras exploran temas como la soledad, la adicción, la depresión, la sobrecarga de información en la era moderna y el anhelo humano de autenticidad y conexión. Además de La broma infinita, ya os sonará, Wallace publicó varias colecciones de cuentos como La niña del pelo raro y entrevistas breves con hombres repulsivos, así como ensayos influyentes recopilados en volúmenes como Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer y Hablemos de langostas. El genio literario que sin duda era David Foster Wallace se apagó, como ya indiqué anteriormente, el 12 de septiembre de 2008, cuando decidió ahorcarse y poner fin a su vida tras varios años de lucha contra la depresión. Su cadáver fue encontrado por su mujer en el patio de la casa donde convivían. Con apenas 46 años de vida, desaparecía la figura más destacada de la literatura posmoderna estadounidense y autor de un futuro clásico literario, La broma infinita. Es así. Y crea esta cosa rara, este cocido que hace que en la novela sea un género en permanente mutación, en cambio permanente. Yo imagino la novela, si tengo que imaginar la novela, la imagino el género novela creado por Cervantes, porque antes hay novela, pero es otra cosa, no le podemos llamar novela, como una especie de animal omnívoro, como un caníbal total que va devorando todo lo que encuentra a su paso. Y esa es la historia de la novela. Es decir, con Balzac va y se come la historia. Y Balzac, la novela aspira a ser historia. Como dice Balzac en las pequeñas miserias de la vida conyugal, la novela es la historia privada de las naciones, lo que dice literalmente. Con Balzac se come la historia. Con Flaubert se come la poesía. Y Flaubert aspira a que la novela sea tan elevada como la poesía, sea un género tan noble como la poesía, porque hasta ese momento es un género para señoras ociosas y basta, y para niñas y señoritas en edad de merecer nada, es una cosa que no es seria. Y con los alemanes de principios del siglo va y se come, ¿verdad? Con Thomas Mann y con Musil y con Broch, va y se come el ensayo, y con Capote y compañía, los americanos, empieza a comerse el periodismo, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que es como una especie de animal mutante, que va cambiando a medida que va devorando todo lo que tiene a su alrededor. Y por eso yo creo en la novela, por esa libertad absoluta que tiene, por ese cambio permanente al que podemos someterla los novelistas. Digámoslo de otra manera, esa inagotable versatilidad es, si los novelistas sabemos aprovecharla, la garantía de la vigencia y la posteridad de la novela. Es verdad que yo estoy hablando de un concepto de novela que es el mío. Mi visión de la novela está más cerca de los primitivos, de los novelistas primitivos. Cuando digo primitivos, digo anteriores al modelo decimonónico. Es decir, Cervantes y los novelistas ingleses y franceses del 18, que conciben a la novela como un género totalmente abierto, en el que cabe todo. Un saco donde cabe todo, decía Baroja, que era la novela. Y luego eso, con el siglo XIX, con la novela realista,
se vuelve mucho más rígido. Mi ideal de novela sería una novela que tuviese la libertad de los primitivos, de Cervantes, Stern, etc., y el rigor constructivo de la novela del XIX. Como bien señala Javier Cercas en el audio anterior, extraído de una maravillosa conferencia del escritor español en la Fundación Juan March, la novela es el género de la libertad total. Es una especie de mutante omnívoro que todo lo traga. En ese sentido, La broma infinita es el mutante definitivo, porque en sus más de 1200 páginas, David Foster Wallace da cabida a todos los temas posibles. Creo que en los 20 episodios de este podcast he utilizado, o quizá mejor dicho abusado, de la expresión «es difícil explicar de qué trata esta novela». Pero hoy, sin duda es la vez en la que más necesito hacer uso de ella. Explicar La broma infinita requiere de una habilidad narrativa de la cual yo no dispongo. Pero la verdad es que voy a intentarlo de todas maneras. Empecemos por el contexto de la misma, por su mundo. Los dos grandes partidos establecidos, divididos en líneas agotadas de filosofía política, en una época oscura en que todos los vertederos de basura estaban ahitos y todas las uvas parecían pasas y en algunos sitios la lluvia golpeaba la tierra más que rociarla. Y asimismo, recordad, era una era postsoviética y post-yihad, cuando no existía una verdadera amenaza extranjera de ninguna potencia unificada real a la que odiar o temer. Y Estados Unidos se recogió en sí mismo y en su propio cansancio filosófico y en el hedor de sus vertederos, con espasmos de pánico furioso que en retrospectiva solo parecen posibles en un tiempo de supremacía geopolítica y del consiguiente silencio que implica la pérdida de alguna amenaza exterior a la que odiar y temer. La historia de La broma infinita, la trama de La broma infinita, está ambientada en un futuro distópico, en la Onan, un superestado resultado de la unificación de Estados Unidos, Canadá y México. En dicho estado, las corporaciones patrocinan los años en lugar de numerarlos cronológicamente. Así, nos encontramos con el año de la hamburguesa Whopper, o con el año de la ropa interior para personas de Penn. Este elemento, este estado unificado y corporativo, es central en la trama, pues las diferentes regiones que conforman la ONAN, a través de sus servicios de inteligencia o grupos terroristas, se enzarzan en una guerra subterránea, clandestina, en búsqueda de una película que es tan adictiva que cualquier persona que la vea queda atrapada y es incapaz de hacer otra cosa que seguir viéndola, exponiéndose así a una muerte por inanición o deshidratación. El creador de dicha película es James Incandenza, que a su vez es el fundador de la Academia de Tenis Enfield, una escuela elitista para jóvenes tenistas en Massachusetts. James Incandenza, en el tiempo narrativo de la novela, es un personaje ausente, pues ya hace tiempo que se ha suicidado, dejando tras de sí a la señora Incandenza, actual directora de la academia, y a 3 hijos: Orin, futbolista profesional, Mario, el hijo menor y deforme, y el protagonista de la novela, la futura estrella del tenis, Hal Incandenza. A grandes rasgos, estos son los dos ejes de la novela: la búsqueda de la película, titulada La broma infinita, por un grupo terrorista que pretende utilizarla como arma para lograr la independencia del Quebec, y cuyo nombre es el de los asesinos en sillas de ruedas, ya os podéis imaginar cómo se les identifica, y por otro lado, el desarrollo de la relación, o no relación más bien, entre James Incandenza y su hijo Hal. Visto así, no parece una novela tan complicada, pero lo cierto es que esto es apenas un 15% de todo lo que se trata en la novela. He evitado, conscientemente, hacer mención a todo lo que sucede dentro de la Academia de Tenis Enfield, con más de 20 personajes y varias subtramas, o los capítulos dedicados a la política norteamericana, o también la explicación detallada que hace David Foster Wallace sobre cómo se desarrolló la nueva tecnología del entretenimiento presente en La broma infinita. O finalmente, he obviado todo lo que sucede en la Casa Ennet, un centro de rehabilitación para adictos cercano a la Academia Enfield y que tiene un papel importante en la resolución de la trama.
Y es que, volviendo al audio de Cercas, el libro de David Foster Wallace es una novela primitiva, al estilo cervantino, en la que todo, como un potaje, se cuece junto y desordenado, y en la que existe una pretensión de totalidad, porque si algo tiene Foster Wallace, es que es incapaz de escribir y quedarse en la superficie. I can't remember which American writer it was who I heard him speak, and he said that his job is to comfort the disturbed and to disturb the comfortable. And so there's something comforting. There's something comforting about being able to inhabit somebody else, but there's something also very uncomfortable about it, because usually the experiences that person is having are just the ones that I don't like or that I haven't worked out, and it seems to me that the biggest split isn't between music and literature or music and sculpture or whatever. There are forms of art that offer us escapes from ourselves and our daily lives, and I think that's fine in small doses. And then there are kinds of art that offer us more sort of confrontation with our own lives. And I don't think it's surprising that there isn't as much demand or as much money in the latter, because it's more difficult and less pleasant sometimes. And it takes skill and education to get good enough at reading or listening to be able to derive pleasure from it. There's class stuff involved here that gets very tricky. La extensión y la profundidad de la novela no es lo único que hace difícil a este libro. Pero lo difícil, pienso en la cultura, en el arte, no es directamente un elemento negativo. Es más, en muchos casos, la dificultad de una obra es proporcional a su goce. ¿Qué hace tan difícil a La broma infinita? En parte algo de lo comentado por el mismísimo autor en el audio anterior. Leer cualquier libro, pero en especial uno de más de 1000 páginas, con una trama no lineal y un estilo salvaje, requiere de muchos momentos de tranquilidad, soledad y silencio. Y disponer de esos momentos es, cada vez, más complicado. Mas eso es una explicación general. En cuanto a La broma infinita, su dificultad concreta radica en su estructura. La columna vertebral de la novela se construye alrededor de Hal, y de hecho empieza con una escena hilarante donde él asiste a una entrevista de evaluación para ingresar a la Universidad de Arizona. A pesar de que él cree estar expresándose de manera clara y coherente al responder a las preguntas que le hacen los que le rodean, solo oyen gruñidos y sonidos inarticulados. El porqué de este colapso no lo conoceremos hasta el final de la novela, 1300 páginas después. Pero la razón no se nos explica en ningún momento. David Foster Wallace es uno de esos novelistas que se niegan sistemáticamente a explicar nada. Todo se expone, pero nada se justifica. El trabajo de entendimiento es un esfuerzo que debe hacer el lector, no es tarea del escritor. Para entender, con suerte, lo que sucede, debemos reunir algunas de las muchísimas piezas del puzzle que el autor ha ido diseminando mientras narraba otra cosa, o si no, si uno no gusta de participar de este juego llamado literatura, acudir directamente a Internet en búsqueda de explicación. Y aquí me detengo para realizar un experimento y un homenaje al estilo de David Foster Wallace, pues la novela está plagada de anotaciones por parte del autor. Quien desee saber qué le sucede a Hal puede ir al final del episodio, al acabar la canción. Ahí le destrozaré parte de la trama de La broma infinita. Para todos los demás, sigamos. No quiero hacerme repetitivo, pero insisto en lo anteriormente comentado. La trama central de la novela no es más que una parte marginal del total de la obra. Foster Wallace es un genio, sin duda, y como tal a veces es algo excesivo, pero es siempre inteligente y brillante. Tanto la compleja relación de Hal con su entorno, como la búsqueda de la película de La broma infinita, son simplemente excusas para que Foster Wallace analice la sociedad norteamericana. Aunque bien pensado, su análisis podría aplicarse a gran parte del mundo contemporáneo. Con su obsesión por el consumo, ya sea de productos o de lo horrorosamente llamado hoy en día contenido, el uso desmesurado de sustancias, su individualismo y especialmente su preocupación por la salud mental. Porque si tuviera que decir, o más bien si me obligasen a decir cuál es el tema de La broma infinita, me decantaría por este.
Es una novela que trata sobre la salud mental. No es solo que Hal, el protagonista, esté inmerso en una depresión, es que gran parte de los personajes, de un modo u otro, lo están, y todos ellos están buscando una salida. La persona llamada psicológicamente deprimida, que trata de suicidarse, no lo hace por falta de esperanza ni por una abstracta convicción de que el debe y el haber de la vida no cuadran. Sin duda no lo hace porque de pronto la muerte le parezca fascinante. Una persona en que la invisible agonía de ello alcanza cierto nivel insufrible se mata del mismo modo que una persona atrapada salta en algún momento para escapar de las llamas. Que no haya dudas sobre la gente que salta al vacío. Su terror al lanzarse desde una gran altura es tan grande como el de una persona que se asoma a esa ventana para ver el paisaje. Es decir, el miedo a caer es una constante. La variable aquí es otro terror, las llamas del incendio. Cuando las llamas se acercan lo suficiente, arrojarse al vacío se convierte en el terror ligeramente inferior al otro. No se trata de ningún deseo de dejarse caer, es el terror a las llamas. Y sin embargo, nadie en la acera que mire y grita, que no se tire, que aguante, puede entender el salto. Realmente no. Se tiene que haber estado personalmente atrapado por las llamas para comprender realmente ese terror muy superior al de la caída. Leer el fragmento anterior y no pensar en ese 12 de septiembre de 2008 me resulta imposible. Uno debe leer La broma infinita sabiendo que David Foster Wallace padeció una depresión durante gran parte de su vida. Uno debe leer La broma infinita sabiendo que David Foster Wallace se arrojó también al vacío cuando las llamas se le acercaron lo suficiente. Y tener ello en mente hace que la lectura de la novela tome un cariz distinto, mucho más humano y cercano, pues existe el peligro de entender La broma infinita como una charlotada, un chiste posmoderno, que no hay que negar que reúne casi todos los ingredientes para ser considerado como tal, un chiste sin pies ni cabeza, del que es mejor no preocuparse demasiado ni buscarle sentido. Pero tener presente ese 12 de septiembre permite leer la obra de otra manera. Es innegable que en esta novela David Foster Wallace volcó parte de sus obsesiones y preocupaciones particulares, problemas con las sustancias, su adicción a la televisión, su pasión por el tenis, todo ello está en la novela. Porque uno no puede dejar de escribir sobre uno mismo, o mejor dicho, uno no puede dejar de escribirse. Pero también escribió sobre sus obsesiones y preocupaciones, digamos, generales, esos males que asolan a ciertas capas de la sociedad, el imperio del consumo y del entretenimiento, la adicción, la obsesión reinante de ser felices y sentirse realizados constantemente, la soledad que se esconde detrás de la búsqueda del placer y gratificación constante, y cientos de asuntos más. Leí hace tiempo el siguiente comentario en el tráiler de una película sobre David Foster Wallace titulada The Last Tour. Una película más mala que buena, advierto. Se puede reconocer fácilmente a un hombre realmente solitario por lo mucho que habla cuando empieza a hablar. Este comentario aplica a Foster Wallace en tanto que conversador y escritor. En varias entrevistas suyas se percibe una lucha interna, soledad, dolor, tristeza, quizá, entre el querer hablar y expresarse y el sufrimiento que ese expresarse le genera. Como si, y parafraseo una frase suya de la novela, solo el hecho de tener que sentarse en un sitio y hablar ya le doliera. Visto así, La broma infinita es la mejor manera que tenemos de poder acceder y hablar con un hombre realmente solitario. Y hasta aquí el episodio dedicado a La broma infinita de David Foster Wallace. Leed La broma infinita, porque, y acabo de nuevo parafraseando al escritor norteamericano, esta novela es algo supuestamente divertido que sin duda volveré a leer. Leed, malditos, leed, salvo el segundo libro de la Poética de Aristóteles. Hasta la próxima.
Recordemos, James Incandenza se ha suicidado. Hal es la persona que se encuentra el cadáver de su padre, la cabeza dentro del microondas y un extraño olor que invade la casa. Y lo que siente es la nada. No, peor que la nada. La primera sensación que asalta a Hal es que la casa huele bien. Algo no está bien en Hal. Durante toda la novela, algo no está bien en el interior de Hal, porque ahí dentro casi no hay nada de nada, y él lo sabe. Y solo otro personaje lo sabe también. ¿Quién? Leamos el siguiente fragmento de la página 940, y advierto que es un gran spoiler. El chico que lo hacía todo bien y con una gracia garbosa que el espectro jamás había tenido, y a quien el espectro había deseado tanto ver, oír y hacerle saber que era visto y escuchado, ese chico poco a poco se había vuelto un chico cerrado y escondido hacia el final de la vida del espectro. Y ningún otro miembro de la familia nuclear del espectro y del chico veía o reconocía esto. O sea, que ese chico maravilloso y lleno de gracia estaba desapareciendo delante de sus ojos. Miraban, pero no veían esa invisibilidad. Y escuchaban, pero no oían las advertencias del espectro. Su último recurso, el entretenimiento. Crear algo tan jodidamente potente que hiciera cambiar de rumbo la caída del chico en el abismo del solipsismo, de la neumonía, de la muerte en vida. Un juego mágicamente entretenido que animase al niño aún vivo en el muchacho, que le iluminara los ojos y le abriera la boca inconscientemente, que le hiciera reír. Algo que le arrancara de sí mismo. El abismo puede ser usado en ambas direcciones. Una manera de decir, lo siento mucho. Lo lamento, y hacerse oír. Aquí el espectro es, obviamente, el del padre de Hal, James Incandenza, el único que observó, quizá porque él estaba sufriendo lo mismo, que su hijo estaba cayendo en una profunda depresión. James crea, por tanto, la broma infinita con el único fin de salvar a su hijo, de evitar el colapso y curarlo de su alexitimia. James fracasará, y se suicida, quizá por ello. Pero convertido en espectro, aparecerá aquí y allá por toda la novela, en el centro de rehabilitación Ennet, especialmente. Hal entrará en un círculo vicioso, comenzará a consumir drogas, se aislará de los demás, dejará de prestarle atención a su gran pasión, el tenis, y acabará, en la escena inicial de la novela, colapsando en el solipsismo total que le impide cualquier comunicación con otras personas. Desde esta perspectiva, la broma infinita no es más que la historia de amor fracasado de un padre por su hijo.